Ahora vamos a continuar con el teorema de Norton. Realmente, pues, conociendo y entendiendo muy bien el teorema de Thevenin, se puede simplificar muchísimo la comprensión del teorema de Norton. ¿Qué involucra el teorema de Norton? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que involucra? Involucra que nuevamente cualquier circuito que tengamos, sin importar su complejidad, siempre y cuando sea lineal, cualquier circuito que tengamos, sin importar su complejidad, siempre y cuando sea lineal, lo podemos sustituir por una fuente de corriente denominada I de Norton y una resistencia en paralelo denominada R de Norton con las dos terminales. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos tener un circuito terriblemente complejo aquí, feo, con fuentes, terrible, resistencias, fuentes dependientes, todo lo que queramos. Estos circuitos, si son lineales, los podemos sustituir por circuitos equivalentes de Norton o circuito equivalente de Thevenin. Y estos dos circuitos, esto es R de Thevenin, y estos dos circuitos pues son completa y absolutamente equivalentes. Nosotros podemos intercambiar estos elementos y las cargas conectadas entre las terminales A y B siempre van a recibir el mismo efecto. Entonces, ¿qué hay que tener presente con el teorema de Norton? ¿Qué hay que tener presente con el teorema de Norton? Lo primero es que la R de Norton se calcula exactamente igual que la R de Thevenin. Son equivalentes, son iguales. R de Thevenin e I de Norton son iguales. Ahora, la I de Norton la vamos a definir como la corriente de cortocircuito entre las terminales. La definimos como la corriente de cortocircuito entre las terminales. Esto antes ya lo habíamos calculado como ISC. Entonces, vamos a tener exactamente los tres mismos casos que analizamos anteriormente en circuitos. El primero es resistencias y fuentes independientes. Entonces, ¿cuál era el proceso acá? Es muy similar, retirar carga. Ojo, el segundo, aquí es uno de los cambios que tenemos, calcular corriente de cortocircuito entre las terminales. Donde estaba conectada la carga. De esta manera, la I de cortocircuito es equivalente a la I de Norton. Y la 3, apagar las fuentes. Apagar las fuentes y calcular
la resistencia equivalente. Entre las terminales. Esto corresponde, esta es la resistencia de Norton. Esto implica que ya tenemos la I de Norton, la resistencia de Norton, y podemos llegar a un circuito equivalente de la siguiente manera. Muy bien. El siguiente caso es con resistencias fuentes independientes y dependientes. El proceso que vamos a tener, procedimiento, retirar la carga, calcular la corriente de cortocircuito entre las terminales donde estaba conectada la carga. Esto corresponde a la I de cortocircuito es igual a la I de Norton. Y ahora, puesto que tenemos fuentes dependientes, necesitamos calcular el voltaje de circuito abierto. Calcular el voltaje de circuito abierto, VOC, entre las terminales donde estaba conectada la carga. De esta manera, la resistencia de Norton va a estar dada por el voltaje de circuito abierto y la I de Norton. Vean la gran similitud con el proceso para calcular el circuito equivalente de Thevenin. Entonces el último proceso es cuando tenemos Norton y resistencias y fuentes dependientes. Acá, el de siempre, retirar la carga, procedimiento. Al no haber fuentes, independientes, la corriente de cortocircuito en las terminales donde estaba la carga es 0 amperios. Y ahora, como se podrán imaginar,
se coloca una fuente de voltaje de prueba. Vean que en Thevenin se calcula una fuente de corriente de prueba. Aquí colocamos una fuente de voltaje de prueba. VT entre las terminales donde estaba la carga. Y la resistencia de Norton la tendremos como el valor de la fuente de voltaje de prueba y la I que fluye por esa fuente de voltaje. Acá tenemos un par de observaciones. El valor de VT es arbitrario, podemos ponerle que queramos. Pero se suele utilizar un voltio para simplificar el análisis. Y lo siguiente es la fuente de prueba es el método más general que sirve en cualquiera de los casos anteriores. Entonces, pues realmente no tiene mucha ciencia el equivalente de Norton con respecto al de Thevenin, porque son equivalentes. Vamos a ver ejemplos en el siguiente video.